Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Gracias a Dios, estamos ya un domingo 20 de diciembre, ya al final del año. Lamentablemente, como sabemos, el gobierno de la Ciudad de México pues ha decretado semáforo rojo. Eso nos pone en una situación pues de cuidado máximo. Por eso ya las reuniones pues lamentablemente se suspenden, presenciales. Tenemos que seguir orando, gracias a Dios, porque nos ha guardado, porque en medio de esta crisis Dios ha cuidado a nuestra iglesia. Les puedo comentar que amigos, pastores de iglesias hermanas, escucho, ¿verdad?, de muchos contagios, de muchos hermanos que se han contagiado en este tiempo. Y pues bueno, lamentablemente creo que esto no va a tener no va a terminar rápido, hermanos. Yo lo he dicho, creo que esto va a continuar hasta el día en que el Señor se lleve a la iglesia. Es lo que yo creo. Eso no quiere decir que lo que digo es verdad, pero eso es lo que yo siento en mi corazón, lo que yo veo en la Escritura. Y pues bueno, lo que tenemos que hacer es mantenernos fieles a Dios y mantenernos con un corazón dispuesto a servirle. Como familias les animo a estar en esta crisis cuidándose. Les deseo que Dios les bendiga grandemente en esta Navidad. Les ruego, hermanos, que sigamos orando, amigos, seguidores de Cristo, que Dios los bendiga, cuídense. La verdad es de que es difícil poder decir que no vamos a ver a la familia, pero creo que lo importante es cuidar a las personas que amamos, y si sabemos que hay gente vulnerable que puede contagiarse y tener resultados graves, pues tenemos que cuidar a esos seres queridos. Y si tú has estado expuesto, salido a la calle estos días, sabemos que este virus es invisible, tú lo puedes traer y no darte cuenta y convivir con un ser querido que amas mucho, que es vulnerable, y pagar las consecuencias. Entonces, bueno, creo que cada uno debe de regirse por su sabiduría, por su conciencia, por su responsabilidad. Sin embargo, hermanos, les animo, como lo he dicho también, no estar viviendo con miedo, no estar viviendo con el pánico, porque al final del día, pues bueno, creo que si somos sabios, cuidamos las cosas, pues Dios tiene el control y lo demás es invisible, no vamos a poderlo evitar, ¿no? Entonces, creo que lo importante es mantener un ánimo espiritual, un deseo fiel de seguir a Dios, y pues bueno, que el Señor se encargará de lo demás, ¿no? Entonces, hermanos, un fuerte abrazo en esta semana, que la pasen excelente con su familia, y saben que los amo mucho. Y pues bueno, deseo de todo corazón que ya para enero podamos volver a reunirnos, y sobre todo pues ya a través de la implementación de la vacuna pues podamos ya volver a la normalidad, o por lo menos a una mejor normalidad, ¿no? Entonces, hermanos, mientras eso pasa, pues no dejemos de conectarnos, no dejemos de orar en casa, de leer la palabra, y también, ¿por qué no? Si tú consideras que te ha sido de bendición el mensaje, pues ¿por qué no compartirlo con alguien que le puede ser de bendición en este momento? La palabra de Dios siempre es una fuente de ánimo. Y bueno, pues como hemos estado aprendiendo, estamos estudiando del libro de Apocalipsis, la última revelación, y quiero comenzar contándoles una historia, la historia de Juan Pérez. Bueno, Juan Pérez está en su casa, son las 5 de la mañana, y Juan Pérez se acaba de despertar con la sorpresa de que su esposa no está a su lado. Se levanta pensando que su esposa se encuentra en el baño, pero no, tampoco la encuentra allí. Así que, preocupado, corre desesperadamente hacia el cuarto de los niños, y su sorpresa es aún mayor al ver que sus niños tampoco están. Han desaparecido, su esposa e hijos han desaparecido. ¿Pero cómo? Si al acostarse, se pregunta él, estaban con él descansando cada uno en su cama. Y entonces Juan Pérez, desconcertado, sale a la calle y encuentra mucha confusión, que no solo él no está encontrando a su familia, sino varios vecinos están igual que él. Regresa a casa impotente, se pone a escuchar las noticias, e informan que en todo el mundo, de forma inexplicable, se han desaparecido hasta familias enteras.
Y de pronto, como un chispazo en su mente, recuerda que su esposa le hablaba del amor de Cristo, de aquellos que seguirían a Cristo, iban a ser guardados en promesas eternas. Y también recuerda que su esposa le hablaba de un día en que Cristo vendría por sus seguidores y los recibiría en el aire para estar siempre con Él y así guardarlos del tiempo de juicio y de ira sobre la tierra. Sin embargo, para él ya era demasiado tarde. Todo por no creerle a la Biblia, todo por no creer y humillarse ante el Dios de la Biblia. Él iba a pagar las consecuencias del juicio de Dios por no haber depositado su confianza en el Dios al que su esposa le compartía su fe, en el Dios de la Biblia, en el Señor Jesucristo. Ahora, obviamente, amada iglesia, amigos, seguidores de Cristo, esta historia es ficticia, pero representa muchas de las historias que se vivirán cuando suceda el hermoso evento que la Biblia llama el arrebatamiento. Y es precisamente lo que estamos estudiando en el libro de Apocalipsis, hablando de la vida de Juan. Terminábamos viendo que Juan representa la vida de la iglesia en el momento del arrebatamiento, cuando Dios le llama abriendo el cielo y le dice una voz de trompeta: sube acá. Pero ahora vamos a ver el versículo 2 de Apocalipsis 4. Vamos a ver el versículo 2 de Apocalipsis 4. En el versículo 1, repito, vimos cómo el cielo se abrió y una voz como de trompeta le dijo a Juan: sube acá. Pero ahora vamos a ver lo que pasa después de esta instrucción. Versículo 2 de Apocalipsis capítulo 4 dice: y al instante. Fíjense qué interesante, porque esta palabra instante, lo vimos en la predicación pasada en Corintios 15, dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y aquí dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo. Entonces vemos, como lo comentábamos, que Juan ha sido traspuesto al mismo tercer cielo y ve un trono establecido. Así que, ¿qué podemos decir? Juan ha sido trasladado al cielo. ¿Y qué podemos decir nosotros? Y es lo que esperamos que pronto suceda con la iglesia en el arrebatamiento. Entonces, este punto creo que Dios nos está permitiendo reflexionarlo al final del año y creo que Dios en su soberanía nos ha colocado en esta verdad para poder comenzar el año con una verdadera reflexión clara de la esperanza de la iglesia. Ahora, hoy, en esta semana, se recuerda como sociedad, como cultura judeocristiana, el nacimiento de nuestro Señor. Y creo que es bien importante hacer una conexión entre la importancia de la venida de Cristo como ser humano para entender que esta esperanza es real para nosotros. Así que la Navidad sí tiene su relevancia porque recordamos el gran amor de Dios al hacerse hombre, habitar entre nosotros para un día morir en la cruz y darnos vida eterna. Pero hoy en esta tarde, en esta transmisión, quiero hablar de algunas verdades importantes tocante al arrebatamiento. Quiero en verdad dejar bien establecido algunos principios bíblicos bien importantes para tomar una postura clara bíblica sobre esta verdad doctrinal. Hay muchos cristianos, lo repito, muchos pastores y cristianos sinceros que aman al Señor, que no entienden en verdad el orden cronológico de los eventos proféticos y tampoco las condiciones bíblicas para participar en ellos. Y es mi oración en este momento desear que Dios
ponga la verdad en el corazón de cada uno de nosotros. Padre bendito, Dios Todopoderoso, estamos entrando ya a la parte profética en un sentido pleno, total y completo. Sabemos que hemos hablado de la historia de la iglesia, que para Juan fue profecía, porque tú lo llevaste del primer siglo a después de nuestro tiempo. Sin embargo, nosotros ya estamos en el umbral del cumplimiento final de la historia de la iglesia. Estamos ya, Padre, no sé, meses, días, años, pocos años para que se empiece a vivir lo que Juan nos está compartiendo a partir del capítulo 4. Pero Padre, más allá de mi opinión personal, más allá de lo que yo pudiera creer, yo te pido mucho que en esta tarde, a través de tu verdad, siembres en el corazón de tu iglesia la importancia de creer las promesas de la Biblia y entenderlas para vivir en victoria y con un corazón lleno de optimismo y de gozo, sabiendo que tú nos has prometido cosas hermosas como el arrebatamiento. Y vamos a ver, Señor, que tu verdad nos deja claro que toda promesa tuya en ti es sí y en ti es amén por pura gracia. Háblanos, Dios, en esta tarde. Toma tu palabra y siémbrala en nuestro corazón. Te lo ruego en el nombre precioso de Cristo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ver algunas verdades importantes tocante al arrebatamiento. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a hacerlo a través de ciertas preguntas. Primeramente, la primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿quiénes participan del arrebatamiento? Y como les digo, hay un montón de cristianos que tienen un montón de opiniones, de cristianos sinceros, repito, que aman al Señor, pero que en verdad hay un vacío de conocimiento bíblico, sobre todo en el contexto de las reglas del estudio bíblico, en su contexto total de la Escritura, por el cual muchas veces no se entiende estas verdades como quién participa del arrebatamiento. ¿Quién? Bueno, pues voy a afirmarlo y lo voy a demostrar a través de los versículos que vamos a estudiar. ¿Quién participa en el arrebatamiento? Es la iglesia. ¿Quién participa? La iglesia. Entonces, aquí la parte importante es definir quién es la iglesia. Pero bueno, antes de entrar a eso, voy a decir primeramente, como digo, afirmo, que el arrebatamiento es de la iglesia. El arrebatamiento, mis hermanos, es una promesa para la iglesia. Lo voy a repetir. El arrebatamiento es una promesa para la iglesia. La Biblia está dirigida a 3 grupos de personas. Toda la Biblia, Dios divide en 3 grupos de personas a la raza humana. Y bueno, en este sentido, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 32, Pablo nos va a definir los 3 grupos de personas en los cuales la Biblia está pensando siempre. Dice Pablo aquí en 1 Corintios 10, 32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Ahora, cada grupo de personas tienen promesas específicas en la Biblia. Esto es muy importante entenderlo. Toda la Biblia está dirigida a ti, pero no toda la Biblia tiene promesas directamente para ti. Eso es muy importante. O sea, es importante entender que toda la Escritura es útil e inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso es cierto. Yo puedo aprender de la vida de Abraham, yo puedo aprender de la vida de Moisés, yo puedo aprender de la vida de David.
pero Dios le prometió a David que de su descendencia iba a sentarse uno de sus hijos en el trono de Israel. Eso yo no lo puedo reclamar, porque yo no soy judío, yo no soy hijo de David. Entonces yo tengo que entender que todo es bendición. Puedo aprender cómo Dios es bueno con los hombres que le son fieles. Puedo aprender cómo Dios disciplina cuando alguien se aparta de Él. O sea, todo eso lo puedo aprender. Pero yo no puedo tomar directamente un texto que no aplica para mí y aplicarlo para mí. En el libro de Apocalipsis, en los capítulos que hemos estudiado de la iglesia, en especial en el capítulo 3, Dios en algunos versículos dijo: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. E interesante, porque lo que más ha crecido el día de hoy en la era última de la etapa de la historia de la cristiandad es una efervescencia, un obsesivo deseo por quererse identificar como judío, cuando la Biblia dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Repito, cada grupo de personas en la Biblia tiene sus promesas específicas, es decir, Dios tiene promesas específicas para los judíos, Dios tiene promesas específicas para los gentiles, Dios tiene promesas específicas para la iglesia. Ahora, no confundamos, la salvación siempre ha sido a través de la gracia, con mira al Mesías en el Antiguo Testamento y con fe en Jesucristo, hablando ya en el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Sea judío, sea gentil, sea la iglesia, todos tenemos que ir a la cruz del Calvario para poder tener salvación. Pero no estoy hablando de la salvación, no estoy hablando del perdón de los pecados, estoy hablando de promesas específicas que Dios hace a ciertas personas según el grupo al que pertenecemos. Judíos, gentiles y la iglesia. Judíos, ahí está, judíos, gentiles y la iglesia. Ahora, ¿qué es un judío? Muy sencillo. Bíblicamente hablando, los judíos son todos los descendientes de Abraham, nacidos a través de su hijo Isaac. Repito, judíos, todos los descendientes de Abraham, nacidos a través de su hijo Isaac. Eso es un judío. Cualquiera que haya nacido de Abraham por Isaac, porque es el hijo de la promesa, el hijo del pacto. Es decir, los hijos de Ismael, los árabes, no son judíos, son semitas porque vienen de Sem, porque Abraham viene de Sem, pero no son judíos. Ahora, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles son todos los no judíos. Todos los que no han nacido de Abraham a través de su hijo Isaac son gentiles. En ese sentido, en el sentido racial, en el sentido étnico, nosotros, los mexicanos, los americanos, todos somos gentiles. ¿Por qué? Porque no venimos de Abraham y de parte de Isaac, no somos judíos. Entonces, ¿qué somos desde el punto de vista étnico en la Biblia? Gentiles. Pero, siglos después de que Abraham tuvo este pacto y que Dios dividió la raza en dos grupos, judíos y no judíos, vino Cristo. Y Cristo, muriendo en la cruz, formó un nuevo pueblo. Y ese nuevo pueblo es la iglesia. Ese pueblo surgió en Hechos 2, porque fue el día que el Espíritu Santo vino a morar dentro de la vida de los que habían aceptado a Jesucristo, y a partir de ese día, escúchenme bien, comienza una nueva etapa en los planes de Dios, y viene la era de la iglesia. Y según Efesios, yo sé que estoy diciendo mucho en poco tiempo, según Efesios, en la iglesia ya no existe el asunto racial, ya no es judío ni gentil, ni siquiera de género, ya no dice hombre o mujer, ni tampoco de clase social, esclavo o libre, sino todos somos uno en Cristo. Así que la iglesia es algo único, algo especial, algo increíble, que en verdad a veces los cristianos ni siquiera entendemos. Si hubiéramos vivido en el tiempo
de la era de los judíos, cuando solamente existía el templo de Salomón y tenían que ir todos los gentiles, no importara hasta el fin del mundo donde vivieran, y tenían que llegar al templo, hubiéramos entendido el valor que tiene el que llegara el día y la hora en que ni aquí ni allá se adorara a Dios, sino que a los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad son a los que Dios escucha. Y obviamente Cristo estaba hablando de la era de la iglesia, en la era en que hoy, aquí en la Ciudad de México, en Xochimilco, podemos adorar al Dios verdadero que hace siglos solo se podía adorar en el templo de Salomón o años antes en el tabernáculo. Entonces todo esto tenemos que entenderlo. Entonces la iglesia es el pueblo de hoy, el que Dios está usando. Ahora, eso no quiere decir que Dios odia a los judíos y que ya los judíos no valen nada. Esa es otra cosa, son posturas protestantes, son posturas que hemos dicho que no tienen nada que ver con la Biblia, por querer espiritualizar pasajes y sacarlos de contexto y aplicarlos a la iglesia. No, pero también tiene que quedar bien claro que desde Hechos 2, la iglesia es el pueblo que Dios está usando, y todo judío, escúchame bien, hoy, siglo XXI, todo judío sincero que quiera ser seguidor de Dios tiene que hacerse parte de la iglesia. No puede hacerlo fuera de la iglesia, como en el Antiguo Testamento ningún gentil podía acercarse al Dios verdadero sin antes hacerse judío. Y ese es el problema de muchos judíos hasta el día de hoy, como los del primer siglo. Su orgullo no les permite aceptar que Dios tiene un nuevo pueblo. Y claro, podríamos hablar del mal testimonio y de lo que ven ellos como iglesia y todo, pero esa es la verdad. Ahora, entonces la pregunta, ¿quién es la iglesia? La iglesia, ¿quién es? Es el pueblo, como ya lo dije, actual de Dios, que ha sido formado espiritualmente, como ya lo dije, desde Hechos 2 en Pentecostés. Y que son, escuchen bien, y que son, la iglesia, son los que pertenecen al reino de Dios a través del nuevo nacimiento. Ahí está. ¿Quién es la iglesia? Son todos aquellos que pertenecen al reino de Dios a través del nuevo nacimiento. Es decir, la iglesia no es Iglesia Bautista Filadelfia Ciudad de México y todos los que están en la lista de miembros fieles. No, eso no es la iglesia, esa es la iglesia local, en donde puede haber cristianos y no cristianos. No, la iglesia con palabras mayúsculas son todos los que en todo el globo terráqueo, de alguna forma, a través de la verdad del Evangelio, han confiado en Jesucristo. En países cerrados del Medio Oriente, donde no existen iglesias locales, porque los matan, porque los meten a la cárcel, allí hay personas que han nacido de nuevo, aceptando el Evangelio en su corazón, y automáticamente ellos son parte de la iglesia, donde no hay judío ni gentil. Para pertenecer a la iglesia hay que nacer de nuevo. No es bautizarse, no es ir a la iglesia, no es cumplir con ciertas normas, es identificarse personalmente con la sangre preciosa de Cristo y pedirle a Cristo que perdone nuestros pecados y pedirle a Cristo que entre en nuestro corazón para que esa sangre, ese perdón, se haga literal a través de su poder omnipresente y omnisapiente y poderoso, se aplique esa sangre a nuestro corazón. Así que, en verdad, tenemos que entender lo que es la doctrina de la salvación, que sería otro tema completo para entender bien quién es la iglesia, pero en una definición sencilla, son aquellos que pertenecen al reino de Dios a través del nuevo nacimiento. Entonces, ¿quién participa del arrebatamiento? La iglesia. Entonces, ¿quiénes participan del arrebatamiento? Todos los que pertenecen al reino de Dios a través del nuevo nacimiento. Ahora, volvamos a la pregunta. ¿Quiénes participan del arrebatamiento? Entonces, como resumen, todos los salvos en Cristo, no en los bautistas,
no en los cristianos evangélicos, lo que le quieras poner. No, en Cristo. Cuando decimos en Cristo, hago otra vez énfasis porque nunca es demasiado repetirlo, es este acto personal de identificarte con la verdad de que Jesucristo, de que tú eres pecador y de que Jesucristo es el único que te puede perdonar esos pecados. Cuando tú lo invitas a tu corazón de forma sincera y sencilla, pidiéndole que entre a tu corazón para que Él te dé el perdón. Así que, ¿quiénes participan del arrebatamiento? Todos los salvos en Cristo. ¿Pero quiénes? Sin excepción. Sin excepción. Todos los nacidos de nuevo en Cristo participan. Espirituales, carnales, fieles, infieles. Hay cristianos, hay creyentes que tienen años que no han puesto un pie en una iglesia. Pues ellos también se van. Hay cristianos que tienen años que no han decidido entregar su vida a Cristo y han vivido para sí mismos en su carne. Y puede venir antes la disciplina y van a perder mucho delante de Dios en el trono, en el tribunal de Cristo. Pero la Biblia es bien clara y no puedo mentir. Aunque me acusen de ser un pastor consentidor de pecados, la verdad de la Biblia es que la gracia de Dios es la que hace que las personas participen en el arrebatamiento. No tiene nada que ver con las obras, no tiene nada que ver con que las vírgenes con aceite y que las de sin aceite. Eso es mentira, eso está fuera del contexto de la Biblia. Mateo 25 tiene que ver con la tribulación, no tiene que ver con la iglesia. Mateo 24 también tiene que ver con la tribulación, no con la iglesia. Muchas veces escucho, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cuida tu salvación con temor y temblor. Todo para sacar de contexto, diciendo que la salvación se pierde. Eso es mentira, no es bíblico. No entienden ni interpretan bien la verdad de la Biblia. Ahora, vamos a ver ahora el otro lado. Textos que demuestran que los nacidos de nuevo, los verdaderos cristianos, se irán en el arrebatamiento. Y en verdad son los textos que tienen que ver con la salvación de nuestra alma. Efesios capítulo 1, versículo 13. Pablo está hablando de la iglesia precisamente y de cómo Dios la formó a través de la obra de Cristo. Y dice aquí, después de hablar de Cristo, el versículo 13 dice, en Él, Él es Cristo, en Él también vosotros, está hablando de una iglesia local ya, ubicada en Éfeso, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo, creído en Él, no dice habiendo ido a la iglesia, habiéndose bautizado, habiendo hablado en lenguas, hablando de los que creen en eso, habiendo no sé qué, habiendo hecho esto y aquello, no, dice, y habiendo creído en Él, fuisteis, ¿qué dice? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿cuál es la condición para ser salvo? Creer para que el Espíritu Santo selle. ¿Pero para qué sella? Versículo 14. Hablando del Espíritu Santo como sello, dice que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención, la redención de la posesión adquirida. ¿Cuál es esa? La eternidad, a través de un cuerpo nuevo. Entonces dice que este sello es el adelanto de Dios para mi herencia, para alabanza de su gloria. Tenemos que recordar que en especial el libro de Efesios compara la relación de la iglesia con Cristo como la de un matrimonio. Es costumbre en la cultura, no solo del tiempo de Cristo, sino de nuestros tiempos, presentar un pacto. El día de hoy es el anillo de compromiso. En el Antiguo Testamento y en la época de Cristo eran las arras.
No es lo mismo que usamos en nuestra cultura cuando hay una ceremonia en donde viene una cajita con moneditas. No. Quizás por eso luego no entendemos la Biblia, porque no entendemos la cultura en que la Biblia está escrita. Tenemos que entender que en el contexto de las Escrituras, las arras era el pacto del novio con la familia de la novia y la novia, de que el compromiso se iba a llevar a cabo, lloviera, tronara o relampagueara. Es un pacto de hombres, un pacto de caballeros. Y la Biblia dice aquí que nuestro novio ha sellado el pacto de llevarnos con Él, con el Espíritu Santo. Nuestro Señor no es un cobarde, no es un falto de palabra, es todo un caballero. Así que el pacto está sellado. No importa si nosotros le fallamos, porque siempre en verdad le hemos fallado. Ahora, no estoy dando licencia, ni estoy autorizando que vivamos como se nos plazca. Claro que no. El verdadero es como la esposa, cuando ve que su esposo le da garantía de amor, de pacto, de compromiso, de entrega. ¿Qué hace la esposa de forma natural? Pues lo ama, se entrega, hace todo porque sabe que su esposo la ama y no quiere defraudar ese amor. Obviamente, cualquier persona que ha confiado en Cristo y ha experimentado su amor y su perdón, jamás va a pasar por su mente ser un infiel de forma deliberada y cínica, porque en realidad eso evidenciaría su falta de entendimiento del Evangelio. Digo, todo el énfasis está en que entendamos que el arrebatamiento es para la iglesia completa. Mi énfasis no es dar licencia a pecar, al contrario, creo que cualquier cristiano que entiende la Biblia y que sabe que su Señor, su esposo se acerca, pues yo creo que más nos preparamos para que nos reciba bien. Efesios 4:30, otro testimonio, hablando de lo mismo. Dice, y no contristéis ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo entró ese Espíritu Santo? Cuando creímos en Él, porque así dice Efesios 1:13, que fuimos sellados. Y dice que podemos contristarlo. Y dice, el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis ¿qué? Sellados. ¿Para qué? Para el día de la redención. Entonces, quiero que entendamos que la Biblia es bien enfática en que la condición para que Él nos redima, y ese día es el arrebatamiento, es tener al Espíritu Santo. Y tener el Espíritu Santo es haber nacido de nuevo. Y haber nacido de nuevo es haber aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Entonces, repito, las condiciones para el arrebatamiento son las condiciones para la salvación en la era de la iglesia, porque es de lo que estamos hablando. Pero bueno, vamos a ahondar un poquito en esta verdad teológica, doctrinal, y hablando del perdón y de la justificación. Y por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 24, dice la Escritura, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, ahí está, que es en Cristo Jesús. Entonces, vamos a conectar verdades. El Espíritu Santo es el sello de nuestra redención, pero ese sello de la redención vino por la justificación gratuita mediante Cristo, es decir, la obra completa, perfecta y maravillosa de Cristo en la cruz. A través de nuestra fe en su obra es que somos justificados gratuitamente. Ahora, más testimonio. Primera de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? El acta escrita que Dios ha dado vida eterna. Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en mis buenas obras, está en mi vida espiritual, está en mi consagración, en mi fidelidad. No, está en su Hijo. Esta vida está en su Hijo. Y dice claramente, después dice Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Punto. Quien hace la diferencia es Cristo. No eres tú, no soy yo, no es mi religión, no son mis obras, no es mi consagración. Y tristemente, fíjense, la mayoría de los cristianos que cuestionan el arrebatamiento como debe de ser, son cristianos que ni van a las iglesias. Eso es lo interesante. Entonces ellos mismos con sus propias reglas se están condenando para no irse en el arrebatamiento.
porque no entiendo yo cómo pueden hablar de santidad y de vivir en temor a Dios si ni siquiera le dan el lugar a la iglesia local que Dios, la Biblia, le da. Son contradicciones, pero es interesante. Los que más juzgan el arrebatamiento por gracia a todos los nacidos de nuevo son los más carnales. Así es siempre. Es la ley de la vida humana. Tito 3, versículo 5. Quiero seguir hablando de estas verdades teológicas de la salvación, de la justificación. Vean qué dice Pablo. ¿Nos salvará? No. Tiempo pasado. Nos salvó, porque la salvación es un acto pasado si tú ya aceptaste a Cristo. Es un acto consumado. No estamos esperando que Dios nos salve como algunas sectas que tocan puertas y quieren ser fieles a su Dios porque esperan que a ver si Dios los salva en algún momento. No, nosotros nos salvó. ¿Pero cómo nos salvó? Dice allí, perdón que no se ve todo, pero dice ahí, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Bueno, pero ¿qué ya nada más así? ¿Ya nada más su misericordia? No, hubo un acto sublime, enorme. ¿Cuál? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, gracias a que el Hijo de Dios se hizo hombre hace 2000 años y habitó entre nosotros y caminó hacia el Calvario para darnos la limpieza a través de la regeneración en el Espíritu Santo. Esto es muy importante. Vean el versículo 6, dice, hablando de este Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente, ¿por quién? Por Jesucristo, nuestro Salvador. O sea, Pablo sigue enfatizando que todo tiene que ver con la cruz, todo tiene que ver con la obra hermosa y maravillosa de nuestro gran Salvador en la cruz. Bendito sea Dios, porque si Dios se basara en lo que soy, yo me quedo en el arrebatamiento. Eso es un hecho. No solo me quedo en el arrebatamiento, me voy al infierno. Pero es bendito mi Cristo que me perdonó mis pecados y que me dio un Salvador sabiendo quién era yo de miserable. Y perdón que lo diga, pero tú estás igual que yo. Si no entiendes que eres un miserable pecador y que necesitas a un Dios perdonador que vino a morir por ti, estás condenado. Y no solo hablo del arrebatamiento, hablo de tu alma por la eternidad. El versículo 7 sigue diciendo Pablo, ¿para qué? Hablando de este acto del Espíritu Santo, actuando nosotros por medio del lavamiento y la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, abundantemente por Jesucristo, dice, ¿para qué? Justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. O sea, yo creo que es español. Está claro, el problema es que el ser humano es orgulloso y no queremos aceptar que no hay nada en nosotros que Dios pueda aceptar para darnos su perdón y su vida eterna y su arrebatamiento y todas sus promesas. Siempre queremos pensar que de alguna forma podemos hacer algo para que Dios nos reciba. Y estás muy equivocado si piensas eso. La Biblia lo dice vez tras vez, como lo hemos leído. La Biblia enseña que el perdón de Dios, el recibirnos Él, depende totalmente de su obra por nosotros en la cruz. No depende de nosotros en nada. Nadie, absolutamente nadie puede llegar al cielo o participar del arrebatamiento por su propia vida, por sus propias obras. No, lo único que tiene que entender es que Jesucristo lo ha perdonado en la cruz y que tiene que pedirle a Cristo que entre a su corazón. Pero otro texto, uno de los que más me gustan para argumentar quiénes se van en el arrebatamiento, es esta preciosa declaración o declaraciones del Señor Jesucristo en Juan 14. El Señor dijo estas palabras ya a su círculo íntimo. Ya en este capítulo de Juan 14, Judas ha salido del aposento alto y ha ido a traicionar a nuestro Señor. Así que el Señor aquí está hablándole a los que han nacido de nuevo, más bien nacerán de nuevo, porque aquí todavía no
ha sido glorificado Él. Hasta Hechos 2 empieza a manifestarse el sello del Espíritu Santo, pero vienen las promesas de Dios en torno a su comunión con sus siervos. Y dice aquí, no se turbe vuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? Hay una pandemia, hay una enfermedad, hay una crisis económica, hay una incertidumbre mundial y obviamente nuestro país está sumergido en eso. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está el corazón del cristiano? Yo les he dicho, hermanos, y lo sostengo, la pandemia va a continuar y tenemos que ser prudentes, pero si tú estás con miedo irracional y te da pavor salir a la calle y no quieres hacer nada, tienes un problema de confianza. Repito, no estoy hablando de tirar la inteligencia y ser tonto o imprudente, estoy hablando de la confianza en Dios. No podemos vivir así. No se turbe vuestro corazón, dice el Señor. Creéis en Dios, creed también en mí. O sea, les está diciendo, miren, lo que yo voy a decir, tómenlo como lo que es la palabra de Dios encarnada, diciéndoselas a viva voz. ¿Y qué les dice Cristo? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Está hablando, va a hablar de un destino en el cielo. Juan ya está allí, como leímos al principio, Apocalipsis 4:2, dice que lo primero que vio fue un trono establecido. Y vamos a hablar de hermoso de eso que Juan está viviendo en el capítulo 4. Pero vamos a ver aquí cómo el Señor Jesucristo le está hablando al corazón a sus discípulos y les está diciendo, oigan, créanme, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y dice, si así no fuera, yo lo hubiera dicho. O sea, está diciendo, si fuera mentira que hay una promesa de una casa eterna, maravillosa, que no se deteriora, que es de oro puro, que tiene todo, yo les hubiera dicho, si el cielo fuera un mito, vamos a decirlo así, yo se los hubiera dicho. Les está diciendo eso. O sea, les está diciendo, la vida eterna es algo real, literal, físico. Y dice así, si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Y vean qué hermoso. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y obviamente aquí el Señor está hablando de esta figura del esposo que después de entregar las arras se prepara todo un año para darle una casa hermosa, según sus posibilidades, el novio, a la novia. Entonces el Señor está dando un sentido figurado, diciendo, me voy, porque me voy como su novio a prepararles esa preciosa mansión. Y ya lo veremos si Dios nos presta vida y no viene Él, cuando hablemos de la nueva Jerusalén, que es la casa, la ciudad más bien, que Dios está preparando para la iglesia. Escúchame bien, para la iglesia, porque los judíos, Dios les ha prometido la tierra. Así que por eso tenemos que ir entendiendo las promesas específicas de la Biblia. Dios le ha prometido a la iglesia una ciudad celestial que no va ni siquiera a pisar la tierra, va a quedar como un satélite alrededor de la tierra. Y repito, nada más estoy platicándolo y quizás les dejo más preguntas que respuestas con estos comentarios. Pero bueno, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Por aquí viene lo que quiero enfatizar. Perdón. Dice el texto, ay caray, ¿qué pasó? Ya. Dice, y si me fuere, Él está allí, pero ya estamos de este lado. Él se fue, ¿verdad? Y si me fuere, dice, y os prepararé lugar, lo cual está haciendo en este tiempo, hablando de esta preciosa ciudad, que dice, vendré otra vez. Vendré otra vez, es lo que estamos esperando. Pero vean lo que dice. Es importante tomar en cuenta cada palabra. Las palabras individuales de la Biblia representan la clave para el entendimiento de la Biblia. Y aquí aplica de una forma muy clara, porque dice, vendré otra vez y os tomaré a ustedes. Ahí dice que vendrá y los tomará a los discípulos, y hablando de los que los seguimos, ¿nos tomará a nosotros? No, vean cómo la Biblia es literal y dice, vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Por quién viene Cristo? Ven, ¿qué dice el texto? Viene por Él, no viene por un miserable Ricardo pecador lleno de basura.
viene por él, porque él está aquí dentro de mi corazón y de todos aquellos que han depositado su confianza en Cristo. Entonces él no viene por un miserable pecador o por un pueblo lleno de maldad, viene por la presencia de él dentro de la iglesia, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que podemos ver el testimonio consistente de la Escritura de que la palabra de Dios nos dice que la salvación y la promesa de nuestra reunión con Él no tiene nada, absolutamente nada que ver con tu andar. Tiene que ver con tu nuevo nacimiento. O sea, lo que más tienes que cuestionarte es si en verdad has nacido de nuevo. Si en verdad has tenido un encuentro personal con el Dios de la Biblia. Si te has reconocido como un miserable pecador y te has confrontado con esa verdad delante de Dios siendo sincero y le has pedido perdón a Dios y le has pedido a Jesucristo que te perdone tus pecados y que entre a tu vida. Esa es la diferencia. Esa es la invitación que te hago ahorita. Yo estoy convencido que el Señor viene pronto y ojalá esta información llegue a varias personas que todavía tengan la oportunidad de depositar su confianza en Cristo. Y obviamente cuando una persona confía en Cristo, valora el amor de Él y procurará vivir una vida que a Dios le agrada, pero no para irse en el arrebatamiento, sino por amor de que ya se va a ir y agradecimiento de que ya se va a ir en el arrebatamiento. Pero bueno, estableciendo esa verdad, vamos a ver otra. Debemos distinguir, y ya voy a correr porque sé que siempre me tardo, debemos distinguir entre el arrebatamiento y la segunda venida. Para ello tenemos que analizar la frase el día del Señor y su relación con la segunda venida. La Biblia, y aquí voy a leer rápido ya por el tiempo, vamos a ver que identifica esta frase, como lo dije en la transmisión pasada, con la segunda venida, con la tribulación y con el milenio, pero bueno, vamos a ver los textos claros. Por ejemplo, Hechos 2:20, predicado por Pedro, porque él esperaba, y le repito, es mucha información, todavía él no entendía que la iglesia se iba a postergar por 2000 años. Pero él dice aquí, citando Joel, el profeta del Antiguo Testamento, dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Es algo que tiene que ver con el juicio, por la consistencia. Segunda de Pedro 3:10 dice lo mismo, hablando de conectar ese día con lo malo. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual el cielo pasará con gran estruendo y los elementos ardiendo, y es literal, serán deshechos y la tierra, las obras que en ella hay, serán quemadas. Sabemos que Dios hizo un pacto con el arco iris de que no iba a traer jamás un diluvio, pero la verdad es que sabemos que Pedro profetiza que ahora el juicio de Dios será por fuego, pero no está hablando de este tiempo, está hablando del día del Señor, del día del Señor. Entonces, nuevamente, cuando vamos, recordemos, hace 8 días hablábamos del arrebatamiento, y el texto que revela el arrebatamiento, escúchenme bien, es Primera a Tesalonicenses capítulo 4, en especial versículos 16 y 17, ahí Pablo describió el arrebatamiento. Dice que el Señor vendrá y las nubes nos llevarán con Él en el aire para estar por siempre con el Señor. Pero ahora en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, repito, no 4, cuando ya describió lo nuevo, la verdad que no se sabía en la iglesia, que era la promesa del arrebatamiento, está en el capítulo 4. Pero luego en el capítulo 5, Pablo cambia de tema. ¿Y cuál es su tema? Precisamente la segunda venida. Y vean qué dice. Primera Tesalonicenses 5:1 dice, pero acerca, y vean la frase que usa. Acuérdense, las palabras individuales de la Biblia representan la clave para el entendimiento de la Biblia. Y dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones,
no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Ahora, ¿de qué escribió? Del arrebatamiento, dando a entender que eso sí era nuevo. Pero esto que les va a decir, dice, no es nuevo, ustedes ya saben, ¿verdad? De los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. ¿Por qué? Dice aquí, porque ustedes ya saben esto. ¿Qué? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Ahora, ¿cuál es el asunto que quiero enfatizar? En hacer la separación entre el evento del arrebatamiento que describió Pablo en el capítulo 4 de Tesalonicenses y lo que él describe como el día del Señor, que es un evento ya conocido que está conectado con los tiempos y las ocasiones. Y por eso, cuando vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6, cuando el Señor se reúne con sus discípulos en el aposento alto, vean la pregunta que le hacen. Dice aquí, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿arrebatarás a la iglesia en este tiempo? No le preguntan eso, porque en la mente de los discípulos ni siquiera saben que existe eso en la mente de Dios. ¿Qué le dicen? Restaurarás el reino a Israel. Acuérdense que la Biblia fue dirigida a 3 grupos de personas, judíos, gentiles y la iglesia. Y aquí está hablando de los judíos. Restaurarás a los judíos su reino en este tiempo. Vean la pregunta, tiene que ver con el reino físico, con el reino milenial prometido a los hijos de Israel a través de David y de Abraham también. Y vean qué contesta el Señor. Vean qué contesta. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Pablo dijo los tiempos y las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora, fíjate bien, quiero que conectes y qué bueno que queda grabado. Esta frase tiene que ver con la frase que Pablo usó en este pasaje. Nada más que Cristo le dice tiempos y sazones y Pablo le dice tiempos y ocasiones.